Comenzamos. Buenos días, estamos saludándoles hoy jueves 6 de abril del 2017. Saludos en nombre de Gonzalo Rosero. Instalamos esta mesa de trabajo informativo para recibir, como les veníamos informando, a la doctora Paola Pavón, que estará en unos minutos. Recordarles también que el túnel Guayasamil presenta dificultades de tráfico y que podríamos encontrar otras vías alternas para el ingreso al centro norte de Quito, que puede ser la vía Guápulo, la Granados o a través de la avenida El Inca. Así es que hay este momento todavía algunos problemas de tránsito a la entrada y salida del túnel Guayasamín en la Plaza República de la Argentina. Vamos a cumplir también en este momento una cadena nacional ordenada por el gobierno nacional. Tomará unos minutos y luego podremos ya comenzar el diálogo con la señora doctora Paola Pavón. Enseguida vamos con la cadena nacional. En honor a la verdad, aclaramos las denuncias del supuesto fraude electoral. Violencia, caos. Todo por el capricho de una candidatura que, basada en una simple encuesta, se autoproclamó ganadora. Un demócrata no puede ser cómplice de un fraude. Fraude. Fraude con delegados de los dos movimientos políticos en cada una de las juntas receptoras del voto. Fraude con los dos partidos en todas las mesas. Fraude con las actas firmadas por los representantes de los dos movimientos políticos. En el proceso se detectaron 800 actas con inconsistencias que fueron incluso subidas a la web y que fueron corregidas delante de los propios delegados de las dos candidaturas. Como este caso, por ejemplo, presentado en la delegación de Tungurahua. Pero te agradezco, en verdad, que se haya solucionado al menos en esa acta. En todo el país se presentaron 24 reclamos que fueron evacuados conforme a la ley con los mismos delegados de los dos movimientos políticos. Fraude con varias docenas de observadores que dicen todos que el proceso fue normal y los escrutinios transparentes. Todo este certamen electoral fue llevado con la mayor responsabilidad al pueblo ecuatoriano y debo decirlo y reiterarlo con la frase que terminaba todas las entrevistas. Salió fortalecida la democracia ecuatoriana, pero salió fortalecido el sistema electoral ecuatoriano. ¿Y entonces por qué dicen fraude? Porque todos han descartado los resultados presentados por Sedatos. Todos han comprobado que Sedatos mintió. Nadie ha podido declarar ganadora a la candidatura de Guillermo Lasso. Hasta Participación Ciudadana supo siempre, con su conteo rápido, que Guillermo Lasso perdió las elecciones, pero no lo dijo. Nuestros resultados nos dan un empate técnico entre los dos candidatos. Tuvo un margen de error de 1,6 y resultados de 50.8 para Lenín Moreno y 49.2 para Guillermo Lasso. No lo dijo públicamente, pero una vez más se develó la mentira de Sedatos. Y Participación Ciudadana, por responsabilidad con el país, debió informar los datos de su conteo rápido y no decir solo hay 0,6% que es falso, sino decir hay 1,6% y en el primer lugar está Moreno Glass con 50,8% y en el segundo lugar Lasso Páez con el 49,2%. Tenemos el acta porque ellos tienen la obligación de entregarnos a nosotros. Nosotros ejercemos la rectoría del sistema electoral y nos entregaron las actas firmadas y todo el documento de respaldo. Esa es la verdad. Sedatos, según documentos filtrados por un técnico a los medios de comunicación, Lenín Moreno ganaba en todas las encuestas previas a las elecciones, ganando incluso al segundo corte del Exit Poll, lo que fue reconocido por el mismo representante de Sedatos en las últimas horas. Justamente del tracking poll del día sábado salía el señor Moreno con 2 puntos que superaba al señor Lasso
Eso es así. O sea, fue un engaño. Eso sí, un fraude apoyado por ciertos medios de comunicación. 4 fuentes ratificaron el triunfo del binomio Moreno-Glass. Perfiles de opinión, Participación Ciudadana, la Escuela Politécnica Nacional y datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Del otro lado dicen que 3 encuestadoras supuestamente dieron el triunfo a Guillermo Lasso y hasta lo dice Diario El Universo en uno de sus editoriales. No hay 3 Exipol que supuestamente ratifican el triunfo de Lasso. Hay uno solo y fraudulento, como lo hemos visto. Informe confidencial nunca hizo Exipol ni la empresa Market. Por lo tanto, ninguna investigación que diga que Informe Confidencial hizo una Exit Poll es válida. Y pese a que no hicieron Exipol, medios como Canal 1, Expreso y El Universo los citaron. Informe Confidencial nos da a nivel nacional 52% Guillermo Lasso. Y ahora, en base de mentiras, los perdedores convocan a más violencia. Y aquí estamos el día de hoy, señores, para prender la luz. Nunca hubo un apagón informático. El sistema fluyó con normalidad. Lo que hubo fueron ataques al sistema y sobresaturación, lo mismo que ocurrió en las webs de varios medios de comunicación. Hoy teníamos 2 binomios presidenciales. Por tanto, lo que no podemos generar es la especulación en esos 2 binomios presidenciales para que, por ejemplo, escrutado al 5%, en un momento esté un candidato arriba y escrutado al 10% el otro candidato arriba y escrutado al 15% el otro candidato arriba, pero una vez que teníamos la muestra estable y consolidada, se muestra la totalización para evitar la especulación. Aquí no se escondió nada. El Consejo Nacional Electoral ya lo ha dicho, quienes se sientan perjudicados tendrán todas las garantías para presentar sus discrepancias e impugnaciones que serán tramitadas de acuerdo con la ley. Eso es lo correcto. Lo incorrecto es querer incendiar al país con mentiras. Y se presentaron supuestas pruebas, pero ¿con cajas vacías? Las diferencias en un Estado democrático se resuelven en derecho, y no en las calles con violencia y caos. Y para que quede completamente claro, el movimiento Alianza País los emplaza a que demuestren sus mentiras. Y con la finalidad de que no quede la menor sombra de duda que estas elecciones se ganaron con el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano, nos adherimos a las acciones de impugnación que presentará el movimiento Creo Suma para la revisión de las 1.795 actas. Alianza País señala enfáticamente que cuando se haya reconfirmado que mintieron, cuando quede comprobado que la voluntad popular legítima y legalmente otorgó el triunfo a Lenín Moreno y Alianza País, exigiremos con total firmeza que se judicialicen las acciones de todos quienes cometieron el delito gravísimo de atentar a la fe pública. Secretaría Nacional de Comunicación. Sí, esta fue una cadena ordenada por la SECOM sobre la visión del régimen, el régimen y el Consejo Nacional Electoral sobre el proceso que se está dando a partir del día domingo. Bueno, mientras esperamos el arribo de la ministra de la Política, doña Paola Pavón, creo que podríamos pasar un poco a escuchar lo que nos ha dicho en esta mañana el señor exministro Serrano sobre lo que él cree que podría pasar en el reconteo de votos. Así es que escuchemos lo que dijo el señor doctor Serrano. Que esa revisión se efectúe de manera inmediata, en un lugar público, con la presencia de todos los medios de comunicación nacional e internacional, con los delegados de los 2 movimientos, para demostrar una vez más que le mintieron al país, que defraudaron la fe pública, que generaron violencia y que intentaron sembrar el caos
en nuestro querido Ecuador. Sí, bueno, esto es lo que decía el asambleísta electo a nivel nacional, el exministro Serrano, en cuanto a plantear la idea de que sí, que es posible abrir las urnas y que él se sumaba a esto. Al saludar a la doctora Pavón, ministra de la Política, le preguntamos, ¿esto es un consenso en Alianza País? ¿La propuesta o el discurso del señor asambleísta Serrano, asambleísta nacional electo, esa es una tendencia que podría marcar estos días? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco, muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Yo quiero iniciar enviando un mensaje de tranquilidad. Este es un medio de comunicación que escuchan una serie de ciudadanos de la capital, y primero decir que la ciudad está en calma. O sea, Francisco, hay 7 puntos, acabo de hablar con el ministro del Interior, hay 7 puntos en la ciudad que son neurálgicos, y sin duda quienes quieren caotizar la ciudad, quienes quieren devolvernos al pasado. Yo veo algunas tomas ahí de quema de llantas, de violencia. Es irónico, el candidato de la banca nos ofrecía un cambio verdadero, y el cambio verdadero es volver al pasado, a la quema de llantas y a la obstaculización. Pero recuerda que muchos de los que están en el gobierno actual eran los que quemaban las llantas y protestaban. Realmente no sé si sean muchos de los que están en el gobierno actual. Lo que puedo decirles es que en 10 años nosotros hemos logrado que este país vaya en calma, vaya en paz, sea un país en donde hayamos dejado en el pasado las marchas, la obstaculización. Entonces, decir que el país está en calma, son 7 puntos estratégicos para el tráfico de la ciudad. Y también aquí recalcar algo, ¿dónde está la Agencia Metropolitana de Tránsito? Aquí hay una Agencia Metropolitana de Tránsito, la competencia de tránsito en Quito la tiene el municipio de Quito. Hay que preguntarle al señor alcalde Rodas por qué la Agencia Metropolitana durante estos 3 días ha estado ausente. Por lo tanto, para tranquilidad de la ciudadanía, hoy la Policía Nacional intervendrá para poder despejar esos puntos. Algo que es fundamental, y de cara a la pregunta que usted me hacía, mientras nosotros decimos que podemos dar paso a la apertura de las urnas de manera civilizada, como tiene que hacerse en democracia, con una rueda de prensa, con la secretaria nacional de Alianza País, en este caso con el delegado al Consejo Nacional Electoral, como es el compañero José Serrano, otros sectores buscan caotizar la ciudad. Estamos en un proceso democrático, todavía el Consejo Nacional Electoral no ha notificado a las organizaciones políticas. La notificación es la que abre la posibilidad de que se apliquen cualquiera de los 3 recursos, el tema de la apelación, el tema de la impugnación y el tema de la revisión. De hecho, es lo que decimos. Todo está posible. Todo es posible. O sea, nos han dicho, queremos abrir las urnas. Alianza País ha dicho, abran las urnas. ¿Por qué no tenemos nada que esconder? Porque tal como la comunidad internacional ha reaccionado, tal como las misiones de observación, que no fueron pedidas, Francisco, no fueron pedidas por Alianza País. Nosotros hemos creído muchísimo en la soberanía del país. No habríamos planteado como necesidad la posibilidad de misiones de observación. La planteó la oposición. Las misiones de observación fueron aceptadas por el Consejo Nacional Electoral, fueron invitadas. Todas se han pronunciado. Como siempre ha sido. Como siempre ha sido. Como siempre ha sido. Entonces, o sea, no es una novedad que vengan o que no vengan. Pero en algunos casos, por ejemplo, en el tema de la Unión Europea, no se les invitó. Mire, estuvo la Organización de Estados Americanos, que además les recuerdo que hubo una cantidad de actores que están involucrados con el partido, creo, con la Alianza Creo Suma, que se fueron a Washington a pedir que por favor la OEA venga. La OEA vino, mandó misión, la misión se pronunció, el secretario general de la OEA se pronunció, que además me extraña porque yo le escuché al candidato de la banca en varias ocasiones decir, no hablamos con la misión, hablamos directamente con la OEA. Doctora Pavón, ¿por qué es el candidato de la banca? Porque el señor Lazo representa un sector que está vinculado al Banco de Guayaquil. Usted nos acaba de pedir que estemos en paz, que busque, y es el candidato de la banca. ¿No le parece que ese 49% merece también un respeto para decir el candidato Lazo de Creo? Mire, mucha gente dice que Lenin es el candidato del oficialismo. Es el candidato que sin duda representa por eso. Oficialismo. Entonces, por eso pero el señor sin duda Lazo representa la banca. ¿Que usted cree que toda la banca está Mire, yo creo que es un... Yo le puedo dar un banquero que está a favor de ustedes, bueno, o una lista. Podría, pero entonces, si nos hace público, mejor. Pero le digo, ¿hasta cuándo 10 años más de descalificación, de estigmatización? ¿Puede ser?
Mire, la descalificación la están haciendo unos pequeños grupos obstaculizando la ciudad. ¿Por qué no critican esa descalificación? No, aquí hemos dicho incluso ¿por qué no que critican la descalificación del Consejo ahí no hay una descalificación, sino hay una actitud de ¿por qué no protesta? se critica la descalificación que se está haciendo a toda la comunidad internacional No, les hemos que ha dicho, respetado los resultados? les hemos dicho a los que sostienen eso. Francisco, ¿por qué no critican la descalificación que se está haciendo en este momento a las misiones de observación electoral que estuvieron aquí? Mira, yo le voy a decir algo. ¿Sabe por qué no se hace esa descalificación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creemos que la autoridad electoral tiene que ser una autoridad electoral que tiene que actuar en función de nuestros intereses. Mire, cuando la autoridad electoral hace, qué sé yo, 2 semanas, 3 semanas, planteó que había un balotaje, la autoridad electoral valía. Ahí sí valía, era una autoridad electoral que Pero se había no se olvide que llegaron también a través de protestas y esa es su de valoración, llegar. que es subjetiva. Sí, pero es la suya también. No, como ministra de la política, además no es debe subjetiva. tener una. La autoridad electoral estableció que había una segunda vuelta de acuerdo al conteo y a los resultados. Nos faltaron 60,000 votos para nosotros lograr el triunfo en primera vuelta. ¿Qué hicimos como organización democrática? Decir, bueno, vamos al balotaje. Podríamos también haber movilizado, Pero también plantearon haber paralizado la que ciudad. había un fraude. No planteamos ¿no? que había un fraude. Planteamos que habían ciertas actas con inconsistencia. Y es lo mismo planteamos que las está planteando ahora inconsistencias. No, aquí hay una diferencia. Escuche las declaraciones del señor candidato Andrés Páez. El señor candidato Andrés Páez, desde hace varios meses, viene planteando un fraude. Distinto es que usted diga, hay inconsistencias. Mire, el señor Monge ayer, ¿qué dijo? Primero el señor Monge, que dijo que tenía el mejor control electoral del mundo, que iba a poder tener control de todo. Ayer dijo que tenían algunas dificultades en el control electoral, que no habían logrado el 100%, sin embargo que planteaban inconsistencias en 1,200 actas. El día ayer en horas de la tarde, cuando nosotros hicimos... 1,750 y algo. 1,750 y algo, sí, no he sido exacta. 1,750. El momento en que Alianza País dice, bueno, perfecto, abran las 1,750, no tenemos ninguna dificultad, nos sumamos al pedido de la organización de Creo, ahora nos dicen que no, ya no son las 1,750, que tienen que ser las 44,000. Entonces, ¿qué quiero develar con esto, Francisco? Lo que quiero develar es que ellos conocen los resultados que fueron entregados por el Consejo Nacional Electoral. Ellos tienen su control electoral, ellos conocieron la boca de urna que fue realizada por la Organización de Estados Americanos, ellos saben que el triunfo del candidato, en este caso del presidente la OEA realizó una muestra de... Siempre hace, la OEA, la Organización de Estados... y dio a conocer... Y dio a conocer a las dos organizaciones políticas como no público. Como es el procedimiento siempre de la misión de observación. ¿Y nos puede comentar cuál fue el resultado de este trabajo de el mismo del CNE? El mismo del Consejo Nacional Electoral. Entonces, lo que aquí no se quiere es comprobar que hay anomalías en el Consejo Nacional Electoral. Aquí lo que se quiere colocar es un discurso, primero de fraude, un discurso de que la autoridad electoral no fue independiente, un discurso en donde se quiere deslegitimar un gobierno que acaba de ganar, un candidato que acaba de ganar la elección, que lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral, que lo ha dicho las misiones de observación, que lo ha dicho la comunidad internacional. No, que le han aceptado, porque ellos no pueden decir. Pero es que han reconocido el hecho de lo que... Pero ¿cuál es el rol de la misión? Venir y decir, a ver, observar. ¿se cumplió? ¿Se cumplió? ¿Se cumplió la ley? Lo tenemos y tienen también que pronunciarse sobre las objeciones que ha hecho el otro candidato. Pero por supuesto, porque es dentro del procedimiento. Pero en ese procedimiento, doctora, la pregunta sería, a ver, si vamos entonces a aplicar todo lo que usted nos ha dicho, la ley, todo vamos a respetar, ¿por qué por qué cree usted que el presidente del Consejo Nacional lo proclamó antes de la finalización de los escrutinios totales? Para que no digan ni la proyección ni si es reversible o irreversible. La misma pregunta. Sí. Es que lo que cuestionamos es precisamente ese doble discurso. Cuando estuvimos cerrando la primera vuelta, lo que demandaban los sectores de oposición decía, necesitamos que se entregue con brevedad los datos. El país se puede caotizar, se está incendiando. Hay tendencias que son irreversibles. Les recuerdo que el anuncio de una segunda vuelta no se hizo con el 100% del escrutinio. Se hizo el momento en que la autoridad electoral creía que ya se había estabilizado la vuelta. Y aquí le dijimos al señor Pozo que eso no era correcto, que él no puede dar tendencias, que él como autoridad electoral lo que tiene es que dar resultados.
Mire, no, ese es su cuestionamiento. Si la autoridad electoral y eso dice lo que el domingo de la Francisco, primera vuelta. Si la autoridad electoral establece que hay una estabilización de la muestra, que no va a haber modificación, porque sí sabemos cuáles son las actas que faltan. Nosotros que tenemos nuestro control electoral, que ha sido perfecto, al 99%, sabemos que las actas que faltan son las de Morona. Actas que no van a variar los resultados que en este momento el Consejo Nacional Electoral ya ha anunciado. Entonces, no podemos, Francisco, tener un discurso distinto cuando a nosotros no nos conviene. Mire, ahora la autoridad electoral no vale, ha habido fraude. O sea, hace 2 años nosotros pudimos haber dicho a la lo mismo, autoridad Francisco. electoral viene de tiempos, no solamente en este proceso. Pero por eso mismo le digo, hace 2 años. Desde el padrón, desde todo eso ha Francisco, venido, ¿no? Hace 2 años que perdimos la alcaldía, las alcaldías en varias capitales de provincia, nosotros también pudimos haber dicho, hay fraude porque no nos convencen los resultados. Pero era demasiado grande la diferencia como para decir. Mire, no. ese es otro tema. Qué bueno que lo toca. Sí. Qué bueno que lo toca, porque yo precisamente aquí a su colega Gonzalo Rosero le oí complacerse con el 0.47 de diferencia que tuvo el candidato presidencial Macri en Argentina. Pero como era una opción de derecha, entonces era válido. Ahora que son 2 puntos de diferencia, entonces nosotros decimos pero no termina 2 puntos, doctora. Es medio ilegítimo. No, cuando hay alguien que le está reclamando, no es medio ilegítimo. Si es que prueban los acertos que podrían convertirse en estas impugnaciones, es ilegítimo. Mire, hay algo que no hemos dicho, Francisco, o sea, es inadmisible. Hay una autoridad electoral, se pronuncia, establece los resultados y todos entramos en duda. Pero el canal Ecuavisa determina que el candidato de la banca es el nuevo presidente. Entonces todos tenemos que decir, está bien, es el nuevo. Pero ustedes la pusieron en duda y puede el gobierno. ¿Por qué? Porque dijo que no era eso los datos y salieron a aclarar de inmediato. ¿O no? Claro, pero por supuesto, pues. Exacto. Pero no, es que no estamos discutiendo. Pero imagínese la reflexión que usted hace. Tan delicada, Francisco. Usted me dice que es tan válido que Ecuavisa proclame un resultado al Consejo Nacional Electoral. Al Consejo Nacional Electoral, o sea, aquí hay una autoridad, aquí hay instituciones. Este es un Estado de derechos, es un Estado democrático. O sea, no puede, primero, una encuestadora que además se ha comprobado que tiene denuncias en la Fiscalía por decir de menos, o sea, un fraude intelectual, no puede ser ahora la autoridad, y a eso le secunde Ecuavisa. Entonces, como Ecuavisa y Sedatos pero es un contrato que han hecho para hacer públicos los resultados de un trabajo, ¿o no? Porque Sedatos y Ecuavisa señalan que el candidato de la banca es el nuevo presidente, tenemos que poner en duda los resultados del Consejo Nacional Electoral. Creo que no estamos diciéndonos la verdad. Lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral en este momento, en las afueras, que si son los militantes de Creo tienen el legítimo derecho de hacerlo con resguardo policial, sin violencia, pedir la impugnación, la apelación, estamos de acuerdo. Lo que no podemos generar en la sociedad y en el Estado ecuatoriano en general es que aquí hay un caos y que hay un fraude electoral y que no sabemos qué está pasando, cuando ha habido una serie de organismos internacionales que han acompañado la elección, que han señalado que todo ha sido absolutamente transparente. Entonces, Francisco, yo creo que aquí hay intereses que no están dispuestos a reconocer y respetar la institucionalidad. Entonces, yo creo que aquí más bien y esos intereses, usted diría, son ilegítimos, que los otros, usted por lo menos admitiría que el 49% no votaron por ustedes. Mire, es que yo no creo que los intereses sean del 49% de las personas que no votaron por la opción Lenín Moreno. O sea, yo no veo aquí una población movilizada, porque usted me dice el 49%, podríamos entender que hay un país en caos. Que hay un país en caos que no reconoce los resultados. O que no se moviliza. Que no se moviliza. Entonces yo sí me pregunto, yo creo, Francisco, que estos resultados electorales que nos dan el triunfo también nos permiten hacer algunas reflexiones. Yo particularmente creo que el triunfo de Lenín Moreno se debe a que primero ha habido un reconocimiento de estos 10 años de gestión, pero sobre todo a algo, Francisco, a la posibilidad de cambio verdadero que representa Lenín Moreno. O sea, Lenín Moreno es un candidato que en su momento expresó la posibilidad de seguir modificando y seguir cambiando y seguir avanzando hacia los intereses de las grandes mayorías. Había necesidad de cambio, entonces. Pero por supuesto, siempre hay necesidad de cambio.
O sea, siempre tenemos que cambiar. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre...? En este momento tenemos, se me ocurre, 200 escuelas del milenio. Yo sí quiero que siga habiendo cambios y que ojalá en todos los cantones de mi patria, que son 221, haya unas escuelas del milenio. Y ahí yo me voy a como... permitir hacer una cosa, por ejemplo, yo quiero que algunas del milenio no les concentren a los alumnos y les permitan crear escuelas en sus parroquias, en sus comunidades, y no tengan que caminar 2 o 3 kilómetros para ir a eso. Y no quiero más de esas, y también quiero que esas escuelas que usted está planteando, que puede tener lógica, sean escuelas con calidad, pues que sean escuelas con internet, que sean escuelas que tengan laboratorios, porque creo que volver a la escuelita unidocente donde los niños recibían educación en tarros de pintura, o sea, tampoco es el ideal, tampoco creo que ese sea el planteamiento. No, yo creo que hay que seguir cambiando, por supuesto. Lo que usted plantea es un cambio en la lógica de cómo se está planteando en este momento el modelo educativo. Yo creo que sí es necesario seguir cambiando y creo que Lenín Moreno pudo capitalizar esa necesidad de cambio que había, no este cambio que nos ofrecieron y que ahora nos queman llantas, no nos dejan ir a trabajar, no dejan que Quito, que es una ciudad turística, tenga tranquilidad para poder desarrollar el turismo. ¿Tienen o no tienen derecho a hacer eso, doctora Pavón? No, yo creo que la violencia no. Yo creo que la violencia no es el mejor mecanismo. ¿Por qué no acostarse? Entonces? ¿Por qué? Mire, el Consejo Nacional Electoral... ¿Cómo les damos unas normas de comportamiento para protestar, doctor? Usted es la ministra de la política, no se olvide. Porque mire, cuando hay una marcha, ustedes organizan otra, el mismo día, a la misma hora, con el legítimo derecho para respaldarse. Hay una diferencia. Mire, nosotros eso hemos es dicho, organizado por ustedes. No. ¿Qué hemos dicho, Francisco? Sí, claro. Hemos dicho, todo el mundo tiene derecho a expresar sus posiciones, pero no con violencia, pues. No quemando llantas, no impidiendo que la gente llegue a su trabajo, no amenazándole a la gente que si usted no pita en el carro le rompen el vidrio, no agrediendo físicamente como se agredió a la gente. Mire, usted me dice, ¿se puede dar normas? No se puede dar normas, pero sí podemos civilizadamente establecer no hay límites. Porque esto de la civilizado es... ¿Qué dijo el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué dijo? Dijo, a ver, vamos a establecer una zona en donde se va a ubicar la militancia de Alianza País, vamos a establecer una zona donde se va a ubicar la militancia de Creo. O sea, reglas claras que en democracia tienen que hacer. Usted me dice, Pavón, la palabra civilizada puede sonar muy dura, pero o sea... No más que dura. Si nos vendamos la cara, si andamos con palos, si ponemos llantas, si quemamos... Es que ahí me sale lo antropólogo, lo civilizatorio es la anulación de las otras formas de cultura. Pero yo entonces, le digo, yo sí una cosa que usted tenga, una formación, digamos, una forma de ver el comportamiento que le puede parecer incivilizado. Pero agredir a la gente civilizado. Fíjese que en algunas comunidades son parte de... Estoy hablando Quito, Distrito Metropolitano. Las formas como y nosotros... los Quitucara... O sea, Francisco, por favor. O sea, lo que le pido es no homogenizar. Estamos hablando en este momento. Claro. O sea, ¿usted cree que está bien que usted pase, esté saliendo del valle, tratando de llegar a su trabajo? A mí me costó llegar ahora. Con 10 personas, porque son 10 personas las que obstaculizaron el puente Guayasamín, con palos, quemando llantas, tapados la cara, violentándole. Si usted no pita, que le rompen el vidrio. No, eso no puede ser. No puede ser, pues, una forma de expresión. Ahora, la otra cosa. Esto es, estaba recordando y revisando cómo vamos, digamos, cómo se parece mucho al proceso venezolano. Cuando ganó el presidente Maduro a Capriles es con casi los mismos los temas. La protesta de la oposición comenzó, como dicen, a calentar las calles. Y la respuesta fue o se calman o se civilizan o aquí les vamos a responder. ¿Puede ser eso? O también usted diría, esto es sesgado, son mentirosos, Francisco, yo creo que la lectura que usted acaba de hacer es la lectura que busca la oposición posicionar aquí. O sea, ¿qué nos han dicho durante 10 años? Esto es Venezuela. Ecuador se va a convertir en Venezuela. O sea, no podemos seguir votando por la Revolución Ciudadana porque la Revolución Ciudadana va a hacer que Ecuador se parezca a Venezuela.
Les recuerdo que aquí no somos nosotros los que hemos sacado a la gente a manifestar, ni hemos sacado violencia, ni hemos hecho contramarchas. Sí. Miren, desde el día domingo usted no ha encontrado. Desde el domingo sí, pero en los 10 años sí. Pues, desde el domingo nosotros no vamos a caer en esa provocación. ¿Qué quiere Creo? Creo sabe que perdió las elecciones. Creo lo que quiere es deslegitimar el gobierno y decirnos, esto se parece a Venezuela, ahora sí el país entero se ha movilizado para rechazar los resultados. Aquí no se ha movilizado el país entero. Aquí hay piquetes en la ciudad organizados de gente además contratada, de gente contratada. Yo respeto muchísimo a las militancias, creo que mucha gente que se apostó al CNE es militancia de Creo, pero no me van a convencer que las 10 personas que están obstruyendo en Pomaski, las 10 personas que están obstruyendo en el túnel de San Juan, las 10 personas que están obstruyendo el túnel de Guayasamín, no son gente pagada, pues. O sea, no nos traten. O sea, tienen tanta obsesión por el modelo venezolano que ahora están trabajando de manera exhaustiva para que el modelo venezolano se dé. Nosotros ¿Y siempre ustedes hemos van a alejarse de ese modelo? Mire, nosotros hemos respetado muchísimo los distintos procesos democráticos. Yo soy una convencida que cada pueblo con su puño y letra escribe su historia. Creo que la revolución bolivariana no tiene nada que ver con el proceso democrático en Bolivia, creo que no tiene nada que ver con la revolución ciudadana, creo que la revolución ciudadana tiene diferencias muy fuertes con lo que pasó, con lo que está pasando con Michelle Bachelet en Chile, con Brasil, creo que los pueblos escriben su propia historia. O sea, mire, nosotros respetamos muchísimo lo que cada uno de los procesos democráticos, pero esto es Ecuador. Esto es Ecuador y aquí 10 años hemos trabajado para atender las necesidades de los ecuatorianos y responder a los grupos mayoritarios y creo que lo hemos hecho. Por eso también hay que reconocer que esta elección la ganó Lenín Moreno y ganó la opción de Alianza País. Esperemos que lo proclame el Consejo Nacional Electoral después de todas las impugnaciones, porque así como tiene derecho desde el oficialismo, desde Alianza País, a decir, vean, respetémoslos de estos. Y creo que la tendencia puede convertirse en que pero, sí, Francisco, respetemos. Ya se pronunció el Consejo Nacional Electoral. Es que no podía, es que esa es la parte. Pero es que de acuerdo a la ley no podía. Imagínense que yo hasta ahora diga, no podía decir que había segunda vuelta. O sea, por favor. No, porque ahí ya podía. Porque y eso es y lo era que yo urgente. cuestiono. Yo cuestiono, usted, su postura es respetable, Francisco. Usted es un comunicador. No es el presidente del Consejo Nacional Electoral. Ecuavisa no es el Consejo Nacional Electoral. Sedatos no es el Consejo Nacional Electoral. Hay instituciones, pues. Quien tiene que pronunciarse es la institución. Por eso, pero tienen que pronunciarse cuando se termine el proceso. Usted nos ha pedido que respetemos la ley. ¿Le pidamos a la autoridad lo mismo o no podemos? Pero la autoridad obviamente está cumpliendo. No podía proclamarle conteo, está en proclamación, está en audiencias. ¿Usted cree que podía eliminar la audiencia de escrutinios que debía hacer ahora? ¿El Consejo Nacional Electoral ha eliminado eso? Le pregunto. No, pero ya proclamó los resultados. Pero proclamó resultados. Y dijo que además era irreversible. No es tendencia, es resultado. Francisco, doctora. le voy a poner de esta manera para que nos hablemos la verdad. Le apuesto que si los 2 puntos eran a favor del candidato Lazo, estaríamos pidiendo que se proclamen los resultados, porque hay tanta irresponsabilidad de la autoridad electoral, porque se está incendiando el país. Pero es que ustedes habrían pedido lo contrario. Entonces yo le digo, hablémonos en serio, pero hablemos, si esto hubiese sido en contra, ¿ustedes no habrían pedido? Mire, nosotros cuando la autoridad electoral anunció unos resultados de una segunda vuelta sin el 100%, no reaccionamos, porque es la autoridad electoral, pues, porque somos demócratas, pero porque nuestro discurso de democracia no es cuando nos toca, el triunfo. No es cuando nos toca, no es cuando nos toca. Los demócratas entendemos que hay instituciones y tenemos que respetar las instituciones, porque así tenemos así funciona el Estado, pues hay una constitución y hay un Estado hay que de aplicar derechos, la ley. y hay que aplicar la ley. Entonces, por eso es que le pedimos, estoy diciendo es que si habría sido los 2 puntos a favor del candidato de la banca, habrían dicho qué responsable la autoridad electoral en anunciar. No nos mintamos, Francisco, no nos mintamos. Por eso aquí le pido que diga cómo habrían reaccionado ustedes. Es Lenín Moreno. Yo le estoy poniendo un ejemplo. Le estoy poniendo un ejemplo. Se declaró segunda vuelta sin el 100% de actas escrutadas. Y nosotros aceptamos, pues. El candidato Lenín Moreno salió el día lunes y dijo, perfecto, hay segunda vuelta, estamos preparados, esta va a ser una oportunidad para que yo pueda abrazar y estrechar las manos de todos los ecuatorianos. Pero el domingo festejaron y se proclamaron, ¿o no? No, estuvimos a espera de los resultados, pues. Estuvimos a espera de los resultados. ¿Sí? El domingo de la primera vuelta festejaron. El domingo de
doctora Pavón. Pero claro que festejamos, ¿sabe por qué? Porque tenemos mayoría en la Asamblea. Ya. Porque ganamos la consulta de cara a los paraísos fiscales, pues. Porque sacamos 1 millón de votos de diferencia entre la opción de Alianza País y el candidato de la banca, pues. Creo que teníamos suficientes elementos para festejar. Pero claro, y además este es un correlato que no se ha hecho ahora. O sea, parecería que se está definiendo esta elección del domingo para acá. No. Aquí ya ha habido un antecedente. El proceso ha tenido partes, sí. Y mire, hemos logrado esta mayoría tan importante en la Asamblea, que era una apuesta del sector de oposición. Tenemos 74 legisladores. El pueblo ecuatoriano nos entregó la primera opción en la Asamblea Nacional. Ganamos el referéndum tan importante para poder transparentar los recursos en el país. Ganamos el Parlamento andino, o sea, ganamos todo. Hemos ganado todo. Y ahora esta ganancia supuestamente es ilegítima porque no nos convence. Entonces, una reacción de la doctora Solanda Goyes. Quisiera que escuche sobre el tema del proceso electoral que, digamos, lo que usted nos acaba de recordar, hay que aplicar la ley. Eso dijo Solanda Goyes. Después de esa proclamación de resultados, esos no son los definitivos y no están en firme, porque hay lugar a los recursos electorales que también están establecidos en la ley. Entonces, el día de ayer Juan Pablo Pozo sorprende con esto y lo que está haciendo es maniatarle a Creo Suma e impedirle que ejerza sus derechos. Por todo esto, conclusión, ¿qué esconden? Si el día de ayer, lo que hace Juan Pablo Pozo y el CNE, lo hacen sin resolución alguna. ¿Contra qué resolución interpone un recurso para objetar, para impugnar lo que hicieron el día de ayer? Además, proclamar prácticamente resultados sin haber concluido el escrutinio, si lo dijo, con el 99.65%, y el resto, y además declaró irreversible, ¿no? Realmente es gravísimo lo que hace el CNE. Entonces yo creo que tenemos que tratar este proceso electoral en esos dos niveles, y si es que el día de hoy el binomio Lasso-Páez demuestra con documentos, yo también tengo allí una presunción. Estas son una opinión. Contesto. Tome el sorbo de café. Contesto. Es una presunción, pero además, digamos, ¿esta es una precisión jurídica o no? Primero, la doctora Goyes está tergiversando la declaración del presidente del Consejo Nacional Electoral. El presidente del Consejo Nacional Electoral no proclamó resultados, anunció cómo hasta el momento estaban los resultados de cara al ingreso de las actas que se habían realizado. Dice, declaró irreversible. Declaró irreversible la tendencia. Está tergiversando. Entonces, aquí la autoridad electoral ha cumplido todos los procedimientos. Y con todo el cariño, porque además yo tengo me conozco con Solanda. No es precisamente la persona con mayor autonomía para criticar al Consejo Nacional Electoral. Todo lo que hace el Consejo Nacional Electoral, Solanda lo descalifica. Todo, absolutamente. No hay nada que le parezca bien. Entonces, también ¿y eso no le preocupa, no? A mí me preocupa. No. Porque cuestiona la autoridad electoral. No, ella no ganó un concurso. No fue parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, por lo tanto, creo que su apreciación no es objetiva. Creo que su apreciación hay una carga, diría usted. Hay una carga emocional, obviamente, entonces. Los que perdemos no tenemos entonces por qué dar opinión, ¿no? ¿Sí? No, para nada. Yo lo que le estoy diciendo es que creo que las valoraciones que hace sobre el Consejo Nacional Electoral no son objetivas, porque desde que perdió un concurso, sus pronunciamientos han sido cuestionando el Consejo Nacional Electoral. Entonces creo que ahí hay un tema de conflicto de intereses. ¿Cómo ve usted la resolución de esto, ministra? Mire, con paciencia, esperamos los plazos. Yo creo que hay dos elementos. Estoy convencida de que la estrategia de la oposición es una estrategia de deslegitimación. Creo que ya han pasado algunos días desde los resultados y no han logrado encender el país como ha sido la propuesta, una propuesta absolutamente irresponsable. Lo que podemos hacer, Francisco, y nosotros lo estamos haciendo como gobierno, es llamar a la calma. Además, quiero aprovechar para los micrófonos para decirle a los ciudadanos de Quito que ya están despejadas, ya en este momento están despejadas las vías. Que sí hay que protestar. Están habilitadas, digamos. Porque si despejados suena que les han sacado a golpes. No, habilitadas. No se preocupe, porque tampoco
tampoco. Esta es la policía que agrede a los ciudadanos. Esta no es una policía que golpea a los ciudadanos. Por más que entonces la oposición trate de provocar, no van a encontrar violencia. Nosotros somos un gobierno democrático, un gobierno pacífico. El presidente electo Lenín Moreno ha hecho un llamado a la calma, ha hecho un llamado a la tranquilidad y así vamos a actuar. Mire, nosotros durante estos 10 años hemos ganado, si contamos el triunfo en el Parlamento, si contamos Parlamento Andino, si contamos ahora este triunfo, serían más o menos 15 victorias electorales en estos 10 años. Y lo hemos hecho, Francisco. ¿Y están conscientes de que han perdido el 20% o 22% del mayor respaldo que tenían? ¿Sí están conscientes de eso? Yo creo que son momentos diferentes. Yo más bien le diría al revés. ¿Sí están conscientes ustedes que después de 10 años seguimos siendo la primera opción? Y claro, después de 10 años de desgaste de este gobierno, seguimos siendo la primera opción. Entonces creo que eso es importante entendernos. Creo que este es un nuevo momento y lo más importante, Francisco, Lenín Moreno lo ha dicho, hay que saberle leer al presidente electo. Ha hablado de la mano extendida, ha hablado del nuevo momento, ha hablado de el cambio positivo. Yo creo que hace 10 años, cuando nosotros llegamos como opción política, enfrentábamos un estado distinto, diferente. Hoy Lenín Moreno encuentra otra realidad. Mire usted qué importante, es la primera vez que va a haber un proceso de transición. En el mes de enero ya el presidente Rafael Correa emitió un decreto en donde ha establecido ya todo un proceso de transición. El presidente Moreno va a encontrar toda una información respecto de gobierno, una información por cada uno de los ministerios, va a encontrar temas ya más de logística y operativos de cómo funciona la presidencia. ¿Cuándo comenzaría a funcionar después de la ratificación de los datos? Que usted está convencida que no va a pasar nada más, sino la confirmación ¿Usted cree que de eso. Si no estaríamos convencidos, habría salido nuestra secretaria del movimiento a señalar que, perfecto, que escruten lo que tengan que escrutar? Porque a diferencia del señor Monge, nuestro control electoral sí funcionó. Entonces tenemos las actas. Entonces esto es cuestión de sumar. Y si es casi pensando mal, ¿y tienen el consejo? ¿Y tienen el consejo o no? ¿Cuál consejo? El Nacional Electoral. ¿Tenemos quién? Ustedes, como dicen, como tenemos un control absoluto. De nuestro control electoral. Tenemos nuestras actas. Entonces esto es simple. Yo podría traerle, Francisco, las cajas, porque ya tenemos en físico, y decirle sume. Entonces el momento en que usted empiece a digitar y empiece a sumar, se va a dar cuenta que tenemos el control de nuestras actas y por lo tanto sabemos que el triunfo de nuestro candidato Lenín Moreno es un hecho. Entonces, contestando su última pregunta, hemos empezado ya el proceso, nosotros ya hemos cerrado la parte proselitista, ya el presidente electo Lenín Moreno está ya concentrado en el proceso de transición, está definiendo ya sus equipos y esta agenda ¿Cuándo habrá esta agenda entonces de comenzar a visualizar los cambios que prometió en campaña el licenciado Moreno? Después del 24 de mayo. El presidente Pero Rafael irán Correa anunciando será presidente de los ecuatorianos hasta el 24 de mayo, como lo plantea ¿Usted va a estar en el equipo del licenciado Moreno? Mire, yo creo que nosotros vamos a estar donde tengamos que estar. Mire, particularmente yo he tenido un proceso muy interesante. Luchando, así es que no ha de ser para... He tenido la posibilidad de ser electa por Pichincha y por mi organización política asambleísta. Luego después renuncié para asumir un cargo de segundo orden. Fui subsecretaria de gobernabilidad, después terminé de ministra de gestión de la política. Así que estaré donde tenga que estar. Yo creo que ese tiene que ser el rol de los militantes. Lo que sí, no dejaré de hacer política porque esto es mi... No, y además es un deber. Yo además yo suelo pedir siempre que hagan política. Hay que hacer política, y política se ve de lejos, la buena. De la buena y protestar también, ¿o no? Mire, es que si no es malo protestar, lo que no podemos hacer es protestar con violencia. Creo que ahí tenemos que cerremos esta entrevista coincidiendo. La gente tiene derecho a protestar, Francisco. Lo que no tenemos derecho es afectar los derechos de los otros. Ese es el mensaje. Bueno, queremos agradecerle por acompañarnos, por Muchas venir gracias, a conversar con nosotros. Ha estado con nosotros la doctora Paola Pavón, ministra de la Política, con quien hemos conversado así como es. Terminamos este diálogo y de inmediato volvemos ya con el doctor René Ortiz y el economista Jorge Pareja para ver en cambio cómo se perfilan los mercados petroleros. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Francisco. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio, creo en la verdad,
Creo en Exa FM. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico,